Entonces, los esfuerzos conscientes lo que hacen es generar energía fina. Un esfuerzo consciente es cualquier momento presente que estamos viviendo donde estamos poniendo nuestra conciencia, donde estamos enteramente ahí. Por ejemplo, los pases mágicos, lo que estamos haciendo son movimientos conscientes con todo nuestro yo que están generando energía. La energía fina lo que nos permite es, como dice la palabra, tener energía para seguir evolucionando, para que la misma conciencia se vaya sintiendo a sí misma internamente. Entonces, las cosas que nos quitan energía son las emociones negativas y los pensamientos negativos, porque lo que hacen es que hace que baje nuestra vibración. Entonces la energía ahí está, o uno la genera conscientemente. La energía está en potencia. Este vehículo es generador de energía, es su naturaleza. Lo potencia. Está en potencia. Pero en el momento que uno ya se pone a hacer esos esfuerzos conscientes, esos momentos de estar presente, de estar generando emociones, pensamientos y acciones lo más armónicas posible, hace que la energía suba. Que la energía tal cual se refine. Energía fina quiere decir energía refinada. Energía que está en un grado de vibración más alto. Entonces, es otra de las leyes fundamentales. Principio de vibración. Todo es vibración. Entonces, nuestras emociones están vibrando en un cierto grado. Cuando nos acercamos hacia las emociones más positivas, vibran más alto. Cuando estamos haciendo nuestros esfuerzos conscientes de estar más presente, de estar más consciente de esas emociones, entonces también nuestra energía va subiendo. Mientras más energía fina tenemos en este vehículo, somos más autoconscientes de nosotros mismos, porque la conciencia tiene más energía para sentirse a sí misma en el ahora, para moverse menos en el pasado y en el futuro. Es lo que me explicabas de por qué uno le está dando vueltas a los pensamientos negativos, o porque solamente está recordando lo negativo. Sí, lo que uno considera que fue malo, malos recuerdos, pensamientos malos, la tristeza. Sí, todo eso son los engranajes. La conciencia que está dentro de este vehículo se sigue reconociendo con esos puntos de su pasado. Por eso la recapitulación. El ejercicio de la recapitulación es: vamos a volver a todos esos puntos en el pasado donde se quedó nuestra energía. Y tal cual, comenzamos a recordar todas esas situaciones lo más detalladas posibles. Las emociones, lo que dijimos, lo que vivimos. Pero lo importante es que lo veamos como si fuera una película. Como el yo contemplando. Ajá. Para no conectarnos tanto. Es que si te conectas, más bien no te identificas ya con la emoción. Para no sufrirlo otra vez. Porque tú ya no estás ahí. O sea, en el momento que te vuelves a conectar con esa emoción, en realidad es volver a sentir esas emociones, sí, pero tú ya no estás en ese momento. Como ya no estás en ese momento, ya puedes verlo desde afuera, desde otro punto de tu misma historia, porque es nuestra historia. La recapitulación es volver a ver toda nuestra historia tal cual como la vivimos, sin juzgarnos, porque lo que vivimos teníamos que vivirlo tal cual como lo vivimos. Nuestra conciencia estaba en ese grado de evolución, entonces no había otra manera en que lo podíamos haber vivido. Teníamos que pasar exactamente por esa situación como la pasamos. Entonces el hecho de cuando uno dice que no lo puede olvidar o no lo deja de recordar es más bien porque está engranado ahí. Ajá, es un engranaje no es emocional. Algo externo que uno cree que sigue recordando. Es la conciencia que se sigue identificando con ese punto de su historia. Porque no lo ha superado. Ajá, no lo ha superado, no lo ha recapitulado. Entonces, por eso se utiliza un cirio o una vela, se prende la llama, entonces, gracias, uno de estos. Entonces lo prenden y van a volver a esos puntos
de su historia personal, lo van a recordar lo más detallado posible, van a respirar. Esta es una técnica de los que le comparte don Juan a Carlos, me parece. Respiran de aquí, se están trayendo todo ese mapa mental de esa situación. Hacia la derecha. Es independiente, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, y aquí lo sueltan. Es como un círculo. Ajá, es un círculo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es absorber todos esos momentos y aquí lo soltamos. Entonces nos traemos nuestra energía de todas las personas con las que interactuamos, y al momento que soltamos la respiración estamos regresando su energía, porque siempre que estamos interactuando con personas estamos generando energía, estamos interactuando con energía. ¿Se queda la nuestra y la de ellos? Sí, es siempre que platicamos con alguien interactúa energía. Entonces en la recapitulación lo que estamos haciendo es traernos nuestra energía y le regresamos la suya. Entonces, para dejar todo ese engranaje es dejarnos de identificar con esos momentos. ¿Cómo nos dejamos de identificar? Nos traemos todas esas emociones y las aventamos a la llama. Una técnica que yo utilizo es, me le quedo viendo fijo a la llama mientras estoy recapitulando todos esos momentos, y cuando comienzo a sentir las emociones negativas que se quedaron en esos puntos de mi historia, los comienzo a dirigir hacia la llama para que se transmuten ahí. Entonces con eso vamos liberando la carga energética emocional que trae el vehículo, que trae nuestro cuerpo. Lo vamos liberando. ¿Y qué es lo que sigue después? Seguir recapitulando. Sigue recapitulando. Mientras más vamos haciendo ese ejercicio de la recapitulación, más se nos va liberando, nuestra subconsciencia nos va liberando más momentos donde se quedaron cosas. Hasta que conscientemente lo puedas recordar y no lo sufra. ¿O lo recuerdas normal? Lo recuerdas como lo viviste. Lo que fue una experiencia ya, pero ya no la sufres, no te hace sentir mal. No te jala la emoción negativa. La emoción otra vez. Porque lo aceptas. Aceptas que viviste eso. Porque lo viviste, no lo niegas, no te evades. Ajá. Pero como ahora ya lo pudiste ver como si fuera una película, entonces te traes al aprendizaje, te traes lo que tenías que aprender de eso. Por eso lo ves así como una película, lo puedes contemplar para poder juzgarlo sin una balanza de crítica, sin una balanza de... Más bien tú ya no lo juzgas, te quedas en medio. Te vuelves, soy consciente de que lo que viví, lo tenía que vivir. Si hice cosas negativas o erróneas, aprendo de esas situaciones para no volverlas a cometer. Ley de los ciclos. Nos seguimos engranando en esos momentos pasados, y lo que va a hacer si nos seguimos engranando es que se van a seguir repitiendo, porque todavía no nos hemos salido de esa identificación. Necesitamos salirnos de esa identificación. ¿Cómo nos soltamos de esas emociones? Así nos soltamos de esos ciclos. Por eso representa todos los ciclos positivos y ciclos negativos. Por eso aquí en la serpiente es la energía que va en su proceso de evolución, pero no termina de llegar arriba. Vuelve a caer porque sí, nos siguen jalando las emociones negativas o nuestra identificación con esos momentos pasados. Entonces, en el momento que aprendemos que era lo que necesitamos en realidad aprender de esas situaciones, necesitaba vivir tu conciencia. Y ahora, ¿para qué necesitaba tu conciencia vivirlo? Para que fuera más autoconsciente, para que se diera cuenta más de sí mismo, para que se conociera más a sí mismo. Estamos en este juego de la vida para conocernos, para entender nuestra propia conciencia, para entender nuestra propia conexión a la supraconciencia. Mientras más vamos recapitulando, más vamos generando energía que nos permite irnos conectando más a la supraconciencia, a Dios infinito, al poder de vida. Entonces, ¿qué es el poder de vida? Energía alta, energía muy refinada. Si nosotros estamos generando con nuestros esfuerzos conscientes energía refinada en este vehículo, entonces este vehículo va entrando a las bandas de vibración más elevadas también. Es lo que
estamos conectados. Estamos conectados. Lo que nos desconecta son las emociones negativas, son las que hacen que este cuerpo baje en su vibración, entonces se identifique con cosas más burdas. Por eso no es que sea más fácil para el vehículo identificarse con cosas más burdas, porque es más sencillo, porque estamos más expuestos, más bombardeados. Ajá, estamos más bombardeados. Estamos más bombardeados hacia el juego de la 15, que en realidad todos venimos de la 15. O bueno, yo no he conocido a nadie que no venga de la 15. Solamente alguien que esté más, que hayas trabajado, que alguien que conoce, que hayas conocido, alguien que esté sí. más, que haya trabajado. Sí, ya, ahorita ya recordé, los niños lúcidos si no vienen de la 15. Ellos están conscientes. ¿Los niños lúcidos? Están lúcidos, vienen conscientes, ellos no tuvieron que pasar por la 15. ¿Por qué? Están conscientes. ¿Ya tuvieron su proceso? Tuvieron procesos a lo mejor en vidas pasadas que les permitieron llegar aquí con plena conciencia. Entonces, como tienen conciencia, ya se dan cuenta de que el juego de la 15 no es para allá, que es inconsciencia. Todos estamos en la escuela todavía. Estamos en esta vida porque necesitamos todavía aprender. Por eso lo llamamos el juego de la vida. Es que estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, estamos comprendiendo nuestra propia conciencia, nuestra propia conexión con el poder de vida. En la lección de la carta 20 de Fundamentos del Tarot, es lo que se explica. Todas las decisiones, todas las acciones, todo lo que está viviendo este vehículo, al final es el espíritu el que se está experimentando, es el poder de vida que se está experimentando dentro de este. El espíritu, la supraconciencia. Pero cada uno está en su propio nivel de evolución, sigue en su propio rueda de evolución, en su propio proceso de la evolución. Esta carta, la 21, representa la conciencia cósmica. Él representa lo que es la vida, lo que es la conciencia más bien. Evolución. Le llaman el eterno danzante. Está danzando, se está moviendo. Entonces es eso, siempre es movimiento. Y está en un ciclo. La conciencia es evolución. Movimiento para seguirse comprendiendo. Era lo que te platicaba leí en el Zohar, que la supraconciencia, Dios decidió que en este juego de la vida, existieran las dos columnas, la columna negra y la columna blanca, para que existiera ese movimiento de evolución, porque si ya todo fuera perfecto, entonces no habría espacio para la evolución. Pero el poder de vida decidió que este juego que estamos jugando fuera evolución. Entonces, siempre uno recuerda que en medio está la conciencia. Por eso tenemos libertad. Ajá, por eso estamos en libertad. Somos libres de hacer lo que queramos. Pero esa libertad funciona con las leyes fundamentales. No es irresponsable. Ajá. O sea, no es libre albedrío. Es que en realidad sí es libre albedrío. Eres libre de hacer lo que quieras. Pero todas tus acciones tienen una reacción. Acción-reacción es otra de las leyes fundamentales. Todo va a tener una reacción. Entonces, así es como tú te das cuenta de cómo irte a ciclos positivos. A través de esa acción-reacción. Cumple lo mismo que me explicaste ayer. Por eso pensamos en energía positiva, en pensamientos positivos, porque al fin y al cabo es lo que se nos va a regresar. Lo que se va a regresar. Como es adentro, es afuera. Entonces, si yo estoy vibrando cosas chido adentro, hacia afuera los ciclos me van a comenzar a vibrar cosas positivas. Las pongo en la subconsciencia, lo positivo que quiero que me den. Y también actúo de forma positiva, porque quiero que eso me regrese a mí. Porque sé que así voy a estar bien. Entonces, si yo estoy bien, las personas a mi alrededor van a estar bien. Entonces,
pues intento yo estar bien, soy responsable de mí, y también a partir de ese ser responsable de mí, comienzo a compartir a los que están a mi alrededor. Es parte de entender ese juego de las leyes fundamentales. Por eso, si tú estás bien, los que están a tu alrededor están bien. Ajá, se propaga el bienestar. Como también se propaga pues las emociones bajas. Hasta el momento donde uno no se identifique. Por ejemplo, yo sé que a todos les ha pasado que van en la calle y a lo mejor ven a dos personas que se comienzan a pelear. Entonces se siente la energía de esas personas, porque se están bajando emocionalmente. Como uno no se identifica, no se deja jalar ahí. Es lo que estoy aprendiendo, porque, como por ejemplo, a mí los conflictos de la violencia me asustan. No te identifiques porque Ajá. tú no lo estás viviendo. O sea, no te vas en ese viaje. Sí, porque aunque lo escucho, lo veo, me impacta. Ajá. No te engranas ahí. Porque tú no estás viviendo esa experiencia. Es más, tú ni siquiera, tú no quieres vivir eso. Ajá. Pero también, si la vida te lleva a que presencias esas cosas, te está diciendo lo mismo, no te identifiques. Por eso me ha pasado mucho últimamente. Te tienes que dejar de identificar. Lo aceptas, sí, nunca niegas las cosas, no es una negación, pero no te dejas mover. La conciencia es la que se da cuenta, la conciencia es la que está en medio. Y lo mismo, no dejarse mover, así lo haces, tratar de soltarlo, no identificarse. ¿Cómo lo logras por completo? Cuando son cosas tan externas a ti. Es que es más fácil porque es externo. Tú no eres el que está generando. Tú no eres el que está haciendo eso. Tú solo por una u otra cosa estuviste ahí presenciándolo. Es nada más tratar de estar más consciente de ti, de tu emoción. Ajá, tranquila, no es. Sí, de por qué yo me estoy engranando con sus emociones, no son mías. Ajá. Yo no estoy enojado con aquel tipo, con esa persona, yo no le estoy gritando. Pero te estás yendo en su viaje, te estás identificando con el enojo de esa persona. Te dejas de identificar, no es mi emoción. Yo sé que yo estaba tranquilo, yo venía bien tranquilo caminando. Pues me regreso otra vez, yo estaba tranquilo, no era mío eso. Por eso la recapitulación. Volver a verte, ser más consciente de ti mismo, de tu historia, de tu propia historia. Entonces vas entrando más profundamente a la recapitulación, se van soltando más recuerdos y pues te vas trayendo más energía. Esa misma energía, el ir juntando más de nuestra energía propia, también nos va permitiendo irnos identificando más con las cosas externas. Porque eres más consciente de tu propio vehículo, más autoconsciente de tus emociones, de tus acciones y de tus pensamientos. Entonces, como te ves más claro a ti mismo, a ti misma, entonces menos te dejas llevar con las emociones de los demás, porque te entiendes más a ti mismo. Y la recapitulación pues es toda la vida, porque toda la vida seguimos teniendo experiencias, seguimos interactuando con personas. Y como te digo, se siguen liberando cosas. Inclusive a veces pasa que vas en la bicicleta, vas en el camión, estás haciendo una actividad y se te viene un recuerdo. Se te activa un recuerdo porque la subconsciencia sí. Entonces en ese momento, cuando se den cuenta de que se vino un recuerdo, tómense unos minutos para tener plena conciencia de ese recuerdo. Porque es una recapitulación que la misma subconsciencia te avienta. Es que me pasa mucho, pero soy tan acostumbrada a que me pase. Lo que me dijiste es que estás negando. Ajá, no evadas. No me tomo el tiempo de pensar. Porque antes me concentraba en olvidarlo. En negación. Ajá, tranquila, ya pasó, olvídalo. Pero no era ahí, porque se va a seguir repitiendo. Va a volver a llegar y te va a volver a generar la misma emoción. No has superado ese ciclo.
todavía no lo superas. ¿Cómo lo superas? Lo ves, lo aceptas. Yo viví eso en ese momento y yo sentí esas emociones en ese momento. Y lo acepto, porque era el grado de conciencia que tenía en ese momento. No pude haber hecho otra cosa mejor porque era como entendía mi vida, como entendía mi propia conciencia. Por eso Saínez, lo nombran como discriminación, pero ahorita se me fue la palabra. La cosa es que es como una espada, cortas, decides. Llegan esos recuerdos y tú decides verlos, pero sin engranarte en la emoción, para que lo puedas transformar. No olvidarlos, que era lo que hacía, era negación. Ajá, no. Lo negaba, lo evadía, porque quería olvidarlo para no enfrentarlo y no sentirlo mal. Yo creía que era... Ajá. Bueno, no creía, por instinto, por miedo lo hacía. Ajá, era autoprotección. Ajá. El ego se estaba queriendo proteger. El ego es el que hace eso. La identificación con los metaprogramas. Ajá. Que no quiere transformarse. Porque esta carta representa eso, es la transformación de los ciclos. Entonces, aceptas verte en la recapitulación para transformarte, para irte a nuevos ciclos, para transformar tu propia conciencia. Es que ya esa energía que se quedó ahí, ya todos esos momentos fueron situaciones donde interactuamos con energía. Te decía, se siguen repitiendo porque los evadimos. No se ha cumplido el proceso natural, lo que debe de ser. Ajá, la conciencia todavía no entiende esa parte del juego que tiene que entender. Por eso los ciclos se siguen repitiendo. La recapitulación es una manera para comenzar a salir de esos ciclos negativos. Porque una vez que nos vemos, que somos conscientes de esos momentos, cuando se vuelvan a presentar situaciones en el presente, ya vamos a saber cómo actuar para que no se queden esos engranajes, para que no se queden esas emociones negativas ahí, para ya no tener que recapitular esas emociones, porque ya vamos a entender cómo esta conciencia interactúa con esas situaciones. Es alinearse. Cuando nos alineamos a lo que te comentaba ayer, ser bueno, justo, útil y bello, nos alineamos en pensamiento, en emoción y en acción. Normalmente, como somos seres que vivimos las emociones, que nos dejamos jalar mucho por las emociones porque es energía muy fuerte, entonces lo que hacemos es, llega la emoción, actuamos y después pensamos. Pero lo que en realidad deberíamos de hacer es, llega la emoción, pensamos y después actuamos. Esto es, veo mis emociones. ¿Qué me está generando esta emoción? Reflexiono cómo voy a actuar a partir de esta emoción y después actúo. Pero normalmente, lo ves en el día a día, las personas se dejan llevar por las emociones, hacen un caos con esas emociones porque suelen ser emociones no positivas y después reflexionan, vienen sus arrepentimientos porque no se detuvieron a pensarse, a actuar de una manera equilibrada. Emociones primero, llega la emoción, la reflexionas y después actúas a partir de esa emoción. ¿Ves cuál es la manera más armónica para darle salida o camino a esa emoción? Te vas alineando más a emociones armónicas, tal cual. Bueno, lo dejamos hasta aquí por ahora.
Gracias por escuchar. Bendiciones.